Damos gracias al Señor por esta mañana. Pido al Señor que nos pueda hablar. Le pido que se ubique rápidamente en el libro de Lucas. Leo Lucas, una historia muy conocida. Voy a leer solamente unos versículos. Lucas capítulo 7. Le cuento rápidamente esta historia. Un hombre, Jesús estaba predicando, y luego que termina de predicar, un hombre fariseo lo invita a comer a su casa, un almuerzo. Mira, Jesús, te invito a mi casa para que almuerces en mi casa. Y el Señor va a este hombre a visitar la casa de este fariseo. Sabemos que los fariseos eran gente que atacaba mucho a Jesús, y Jesús le respondía mucho a los fariseos, pero él, a donde lo invitaban, él iba. Así que este hombre, de pronto famoso, de pronto conocido, va y lo invita a comer. De pronto lo subió en su estado: oye, Jesús come en mi casa. Y fue mucha gente, se enteró, y a lo mejor lo hizo con intención de decir, bueno, este hombre famoso que está haciendo tan famoso va a estar en mi casa, y eso le iba a dar fama, no sé. Pero él lo invita, y mientras está en la mesa, ocurre esto que le voy a narrar. 7, a partir del verso 40. Dice: entonces se había acercado una mujer y le besaba los pies, y dice el verso 40: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Una pregunta muy sencilla. Le dice el Señor a este Simón: mira, Simón, hay 2 hombres que le deben a una persona. Uno le debe $500, otro le debe $50. Ninguno de los dos tenían cómo pagar, así que él resuelve perdonarle la deuda. ¿Quién crees tú que le perdonó? Bueno, según mi análisis, el que le perdonó más. Y él le dice: bien has respondido. Y quiero destacar que en esta parábola, que resulta que muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar porque no valoramos o no hemos estado conscientes de lo mucho que se nos ha perdonado. A veces la gente dice: bueno, todos los evangélicos son malandros, o fueron malandros, o asesinos, o convictos, o qué sé yo. Y de hecho sí hay, ¿verdad? En el evangelio, gracias a Dios, Dios ha salvado a mucha gente que estuvo lo que uno llama los malos caminos. Es verdad. Hay gente que estuvo en la droga, hay gente que estuvo en la prostitución, hay gente que estuvo en la extorsión, en traficantes, y Dios ha salvado. De hecho, muchos de ellos testifican que estuvieron en ese ambiente. Eso es verdad. Y curiosamente, cuando esa gente se salva, ocurren varias reacciones. Una gente dice: sí, ahora sí, estabas en ese ambiente y ahora me vas a decir que ahora soy santo. Le critican. Y cuando estás en ese ambiente, mira, si deja ahí la droga y deja el alcohol, deja eso por el evangelio, y lo critican también. Así que, pero así es el mundo. Lo que quiero decir es que, aunque hay gente que es así, o que estuvo en esa vida, no todos los que estamos acá vivimos esa vida, gracias al Señor. En el caso mío, cuando yo me convertí al evangelio, era un muchacho de 23 años y medio. Estaba estudiando de noche y trabajaba de día. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Así estudié yo mi primaria, mi secundaria y mi carrera universitaria, aunque no la culminé. Y en ese ambiente fue que vine al Señor. No asaltaba a nadie, no robaba a nadie, no atracaba a nadie, no me metía, como decían, ni bailaba pegado, ni nada de eso. Pero el Señor me llama, me salva, un 23 de agosto, día lunes a las 8:30 de la noche, recibo al Señor y paso para allá, oran por mí, todo lo demás. Esto no estaba construido todavía, no había nada de lo que existe hoy, no había ventanas, se entraban por ahí. Y recuerdo que me llevaron por allá el día lunes, oré al Señor y gloria a Dios.
Pero el siguiente lunes no pude entrar al templo. Y cuando fui el lunes el martes para mis amigos de trabajo, le dije, mira, me convertí al evangélico. Ay, pobrecito. No, ¿por qué te convertiste al evangelio si vos sois una persona buena? Ay, pobrecito de ti, me decía la gente. Nadie me felicitó. Y no pude entrar al templo ese día siguiente, el siguiente lunes, porque había algo que me decía que yo, siendo una persona buena, no atracaba, no hacía nada supuestamente malo, no necesitaba ser salvo. Así que tenía eso en mi mente y le dije a un hermano, no puedo entrar porque tengo esto en la mente. Y me dice que yo no soy pecador porque yo no he hecho nada malo, no he robado a nadie. Y él me dice, mira lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Tú eres un pecador. Así que muchos textos me los presentó y oró por mí. Y así, me estuvieron discipulando y pude entender que todos somos pecadores, absolutamente todos. Aún el niño que está allí necesita en un momento tomar su decisión de recibir al Señor. Todos. Si usted nació en el evangelio, también necesitas convertirte. No vayas a creer que porque tu abuelo, tu tatarabuelo, tu primo fue cristiano y tú eres cristiano automático. Nadie nace, escuche esto, nadie nace cristiano. Todos nacemos pecadores. Y esta mujer reconoció que era pecadora, así que fue al Señor, le besó los pies y lloró. Y el Señor la mira y este hombre murmurando dice, si este fuera pecador, perdí los cobres. Invité a este hombre al almuerzo y si este hombre fuera profeta, no dejara que esa mujer le besara los pies. Claro que sabía quién era. Claro que sabía quién era. Era Dios encarnado. Y le dice, ¿tú ves a esta mujer? Ah, ¿vos crees que no soy profeta? Esta mujer me besó los pies. Tú no me besaste cuando entré acá. Me ungió los pies con sus lágrimas. Tú no me diste para lavarme los pies. Me ungió y tú no me ungiste mi cabeza. Como invitado de tu casa, tú debiste besarme, debiste lavarme los pies y debiste ungirme. Y ninguna de esas cosas la hiciste. Pero esta mujer lo hizo porque reconoce que es pecadora. Por eso sus muchos pecados le han sido perdonados. Así que esta mujer salió pecadora, pero salió perdonada. Y muchas veces nosotros nos cuesta perdonar cuando nos lastiman, cuando nos fallan, cuando nos dañan, porque no estamos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado. Y por eso nos cuesta darle el perdón a la persona y a veces la atamos y a veces la amarramos porque se nos olvida eso. En el Salmo 38 quiero compartir con ustedes. He estado leyendo los Salmos. Ya estoy por el libro de los Salmos para culminar de leer la Biblia. Espero que usted me acompañe. Y leía este Salmo que posiblemente lo haya leído mucho, pero cuando lo leí me llamó la atención lo que decía. Y lo quiero compartir con usted rápidamente hoy. Es el Salmo 38, a partir del verso 3. Dice así: nada hay sano en mi carne, decía el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como la carga pesada se han agravado sobre mí. Verso 5. Hieren, supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Y en el verso 18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Este hombre reconocía su pecado, que era pecador, y oraba al Señor, reconocía su condición. Y muchas veces nosotros no somos capaces de eso. Entonces la única forma que usted pueda perdonar al que lo daña, al que lo lastima, al que le va a fallar, es que usted reconozca
que usted, cada vez que se acerca a Dios, Dios le perdona. Y por eso le titulé Sin fecha de vencimiento. Le pido que se ubique en la otra parábola que quiero compartir con ustedes. Está en Mateo, muy conocida también. El libro de Mateo, en el capítulo 18. Mateo 18, a partir del verso 23, dice así. Él tiene el título en la Reina Valera, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando yo leía esta, me puse a buscar más o menos a qué se refería esa cantidad, porque cuando usted lee 10,000 talentos, primero usted piensa que el talento es habilidad. Ay, tiene el talento de cantar. Ay, tiene el talento de danzar. No, no tiene nada que ver con eso. Talento era un tipo de moneda de ese tiempo. Y buscando, para buscar el equivalente aproximado, porque no podemos saber cuánto era, porque se medía en plata, o en peso en plata o en oro. Así que buscando un monto aproximado en dólares de este tiempo, si fuese en plata, porque no sabemos si fue plata u oro, el talento, si fuese en plata, la deuda que se le perdonó a este hombre fue de 273 millones de dólares. ¿Cuántos aquí pueden pagar 273 millones de dólares? Ninguno, ok. Si fuera en oro, aproximadamente serían 26,000 millones de dólares. ¿Cuántos pueden pagar 26,000 millones de dólares? No hay, ok. Ahora, la deuda que debía el otro consiervo, que le debía 100 denarios, aproximadamente eran 309 dólares. ¿Cuántos pueden pagar 309 dólares? Casi todos, aunque sea de 5 en 5, pagamos 309. O sea, todos los que estamos acá podemos pagar esa deuda. Si le debemos a alguien, le dijimos: chicos, dame un chancecito, te lo pago de 10 en 10, de 20 en 20. Y hay un momento en que vamos a cancelar. Es una deuda pagable. Pero 273 millones de dólares, ninguno de ustedes ni yo podemos pagarla. Y 26,000 millones, tampoco. Es decir, es una deuda impagable. Lo que está representando esta parábola es que ninguno de los dos, o sea, que este hombre que fue perdonado, no podía pagar esa deuda. Era imposible. Un monto exagerado. El Señor Jesús usaba muchas veces en su parábola hipérbole para mostrar la imposibilidad de las cosas. Es como cuando allá Él dice: mira, si tu ojo te es causa de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es causa de pecado, cortátela. Hermano,
Y él dice, es mejor que entréis al cielo sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que entres al infierno con todo tu cuerpo. Ah, me mocho. No, no es que te moches ni te saques los ojos. Es para mostrarte lo peligroso y lo dañino que es el pecado. Para ti y para mí. Y para que tengamos cuidado de eso. Así que nos guardemos del pecado. Es lo que está enseñando ahí. Y en este caso está mostrando la imposibilidad de pagar la deuda. Y así como este siervo no podía pagar 10,000 talentos, tú ni yo tampoco podemos pagar 26,000 millones de dólares. Una deuda impagable. Nuestro pecado era una deuda impagable. Y el único que pudo pagarlo fue Jesús, clavado en la cruz por ti y por mí. Y en esa cruz, Cristo pagó tu deuda y pagó mi deuda. Te perdonó a ti y me perdonó a mí. Pero muchas veces, cuando la gente nos falla, nos daña, nos lastima, peca contra nosotros, no queremos perdonarlo. No, lo que vos me hiciste a mí aquel año, no. Lo que me hiciste la semana pasada, no te lo perdono. Lo que me dijiste de mí, no te lo perdono. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Debía una cantidad inmensa y le dice, ay Señor, perdóname los 10,000 talentos, yo te los voy a pagar. O sea, no era que mentira, sino que realmente le pedía que le tuviera paciencia. Está bien, chicos, te perdono la deuda esa. No me paguéis los 10,000 talentos. No me paguéis los 26,000 millones de dólares. Dale, déjalo así. Hermano, pero es una deuda inmensa, impagable. Y luego se consigue a su consiervo, hey, ven acá. Me debéis 100 denarios, es decir, me debéis $300. Págamelo. No tengo, chico. Chico, dame un chancecito y te lo pago. No, te voy a quitar todo. Mira, policía, métemelo preso, no me quiere pagar. ¿Ves? Y este hombre le rogó. Lo interesante es que lo mismo que él rogó fue lo que su consiervo le rogó. Lo mismo que él hizo fue lo que hizo su consiervo. Pero este hombre, cruel, malvado, no quiso perdonar la deuda. Y es algo interesante para usted y para mí, sobre todo en este tiempo, porque una de las cosas que a veces no logramos entender, que nuestro Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Y dice que es misericordioso y perdonador. Y sobre todo, misericordioso. Hace salir su sol para buenos y malos, para justos e injustos. Hoy se levantó un hombre malvado, perverso, que odia a Dios y está respirando y está comiendo, de pronto está produciendo mucho dinero, se está haciendo rico o se está haciendo famoso, y Dios permite que ese hombre viva. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y justo, amoroso, perdonador. Pero muchas veces usted y yo no somos así. No nos comportamos como nuestro Dios. Dios lleva a Cristo a la cruz para, una de las cosas que hace Dios es justificarnos. Somos justos delante de Dios. Y eso significa, ser justo es que la justicia de Dios, que usted sabe que tú y yo no somos justos, pero la justicia de Cristo es colocada en mí. Como si yo siempre hubiese obedecido la palabra de Dios. Así me ve Dios. Cuando Dios me mira a mí, ve a Cristo en mí, Él ve que yo siempre he obedecido esta palabra, como si yo siempre la hubiese obedecido. Y usted sabe, y yo sé que nunca podremos obedecer completamente esta palabra. De hecho, no existe la perfección de este lado del sol. Nunca vamos a vivir una vida perfecta, completamente, 100% perfecta, nunca. Ni usted, ni yo. De manera que no piense que, y yo nunca he dicho eso, que porque sea pastor soy mejor que usted, ni porque sea pastor soy más santo que usted,
o porque soy pastor estoy más cerca de Dios. No. Al igual que usted, yo todos los días corro a Cristo y le pido perdón y le pido su ayuda y le pido su bondad y le pido la ayuda a su Espíritu Santo y leo la palabra y busco hacerla cumplir en mi vida todos los días. Todos los días. De pronto usted dirá, bueno, Argenis, tú tienes que leer mucho la palabra porque eres pastor. Sí, pero no lo hago porque sea pastor. Lo hago porque soy una oveja del gran pastor. Y lo que a veces no entendemos es que tanto yo necesito leer esta escritura todos los días como usted también. Y ponerla en práctica, que es lo más difícil. Practicar la escritura es muy difícil. Pero si no la lees, más difícil es. Porque lo que no conoces, no puedes practicarlo. Y por eso es necesario que usted y yo leamos y leamos y leamos las escrituras cada día. Más y más y más sumergirnos en su escritura para poderla practicar. ¿Es fácil? No. Hay demasiadas distracciones. Como le he dicho muchas veces, le he invitado a que me acompañe en este año a leerla 2 veces el año. Terminarla la primera vez en julio, debemos culminar, si me está acompañando, el primer tramo, la primera vez de leer la escritura durante 6 meses. ¿Es posible? Sí. Pero hay muchas distracciones, sobre todo el celular. Con el celular tenemos muchas distracciones. De hecho, para los que me escriben por WhatsApp, le voy a pedir perdón si a veces no le respondo a tiempo. Decidí colocarlo sin notificaciones. Es decir, las notificaciones están inactivas. Cuando llega si viene Maybe y me envía un mensaje y no le respondo Maybe, es porque el mensaje no va a aparecer en la pantalla arriba. No hay notificaciones. ¿Por qué? Porque me llegan como 500 WhatsApp todos los días. Y si me pongo a verlos todos los días, pues no leo la escritura y no oro ni nada. Distrae mucho. De hecho, con esa intención se hizo eso. Los que hacen las aplicaciones las hacen con esa intención. Colocan las notificaciones para que ese sonido de plin que le pongo a usted lo distraiga y se vaya al celular. Si usted aquí tiene el celular, espero que lo tenga en modo silencio, por favor, para que no suene. Pero si lo tiene activo, le va a llegar las notificaciones de cualquier aplicación que usted tenga. Porque para eso han sido fabricadas. Y como les decía, nosotros tenemos muy poco tiempo, sobre todo los que predicamos acá, tenemos muy poco tiempo para predicarle a usted la escritura. Usted tiene 168 horas fuera de aquí, expuesto al mundo y a todas las distracciones, y solamente tenemos acá nosotros unos 40, 60 minutos a lo mucho para poderle predicar la escritura. Y es un tiempo muy corto para toda la distracción que tiene allá afuera. Por eso usted debe leerla y decirle al Señor, Señor, ayúdame a poderla practicar. Cuando yo leo esta parábola, yo veo el amor de Dios derramado de manera inmensa, pero también veo la debilidad humana manifestada allí. Porque cuando usted y yo pecamos, debemos correr hacia Dios. Muchas veces huimos de Dios, como hizo Adán. Adán se escondió. Señor, tuve miedo, porque tú venías. Pero la mayoría de las veces debemos correr hacia Dios cuando pecamos. Y el poder de Dios pues va a levantarnos, va a restaurarnos. La intención de Él, Dios, siempre es levantarnos, sanarnos, perdonarnos. Y que aunque no podemos vivir vidas 100% perfectas, sí podemos vivir vidas íntegras delante de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Usted no puede vivir una vida 100% perfecta ante Dios? No, no puede. Yo tampoco. Pero sí podemos vivir vidas íntegras y sinceras delante de Dios. Señor, pequé. Señor, fallé. Señor, hice lo malo. Hieren mis llagas, Señor. Mi pecado me corrompe, Señor. Quiero servirte, pero mi pecado me asedia, Señor. Ayúdame a vivir en santidad, Señor. Me cuesta tanto vivir en santidad. Me cuesta tanto no pensar tal cosa. Me cuesta tanto no decir tal cosa. Me cuesta tanto no mirar tal cosa. Señor, ayúdame.
porque de eso se trata la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ver con no pecar nunca o no fallar nunca, y no, realmente veía a alguien que decía que la mejor manera de describir la vida cristiana era que el cristiano cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta, hasta que lleguemos al cielo. La meta es que lleguemos al cielo, pero tenemos que reconocer que en esta carrera que tenemos por delante vamos a tropezar, y la idea es levantarnos. Nos tropezamos y nos levantamos. Pedimos perdón, Señor, fallé, y sigo adelante, porque la idea es llegar al cielo y llevar todas las personas que podamos también al cielo. No solamente irnos nosotros solos, sino nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros hijos, porque allí caben todos. En el arca de Noé cabía mucha gente. Imagínense usted, no sé, un bus de esos grandotes y vayan 2 personas nada más de viaje. En el arca de Noé cabían mucha gente, se salvaron 8. Y se salvan 8 no porque 8 creían en el Señor, sino porque un hombre le creyó al Señor. Solamente Noé creyó en el Señor. Pero en su misericordia, Dios le dijo: mira, mete a tu esposa, mete a tus hijos, mete a las esposas de tus hijos, que voy a inundar esto. Así que ese hombre se salva. Igual que Lot, dice, el justo Job, él afligía su alma al ver la condición de la gente en Sodoma y Gomorra. Y le dice, tienes a tu familia, saca a tu familia. Pero solamente estaba el justo Job, el justo Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces Dios lo saca de allí. Y cuando uno entiende que ha sido perdonado, una deuda tan inmensa, cuando me fallan, cuando me lastiman, cuando pegan contra mí, va a ser más fácil poder perdonar al que me ofende, al que me lastima, porque es imposible. Y es una de las cosas que la Biblia nos enseña, es que la iglesia es como una familia, pero a veces no nos tratamos como familia. Como le dije la otra vez, muchas veces no saben el nombre del que está al lado. Curiosamente, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Hermana, que Dios te bendiga. Mire cómo se llama esa hermana, no sé. Y el hermano que está al lado, no sé. Pero lo saludaste, sí, pero no, él viene es un hermano de la iglesia. No, no es un hermano de la iglesia, es un hermano tuyo. Y muchas veces pasa que ese hermano, como en las familias, sobre todo en las familias grandes, peleamos con nuestros hermanos, pues. Las familias ahora tienen un niño, 2 niños, cuando mucho. Máximo una familia grande hoy en día, 3 muchachos. Antes las familias pequeñas eran de 4 muchachos. Las familias pequeñas. A mi familia éramos 10. Murió un hermano mío, éramos 10. En el frente creo que son 13. 12. Mi esposa también son 10 por un lado y 10 por otro lado. Y así, las familias antes eran muy grandes. Y por supuesto, al ser familias muy grandes, habían peleas entre los muchachos. Mamá me agarró el zapato, mamá me agarró la sopa, mamá me agarró el juguete. Déjalo, quédate tranquilo, ponete para acá, deja eso, siéntate aquí. Porque así son las familias y así son los niños. Es imposible que no peleen los niños y los hermanos, pues. Pero curiosamente peleaban y después estaban ahí juntos, se defendían. No te vas a meter con mi hermano. Mi hermano, que es mayor que yo, pero es como ver a Gabriel Vilche, el que toca el teclado. Él es mayor que yo, pero es de ese tamaño. Y era un gallito de pelea, se iba a buscar pelea por allá. Y cuando no podía, me venía a buscar a mí. Que no habla muy bien. Oye, me está peleando conmigo. Y yo ya por allá me aparecía. Hermano, ¿qué pasó con...? No, el lococheo. No es lococheo, se llama José. Y no es loco. ¿Y cuál es tu problema con él? ¿Por qué te metes vos con él? Porque yo soy su hermano menor.
¿Vos sois el hermano menor? Sí, yo soy el hermano menor de él. Él era así y yo soy así. Si te metéis con él, te metéis conmigo. Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, él me estaba molestando. No, seguro que tú te estabas molestando a él, y si te vuelves a meter con él, te tienes que ver conmigo. Ah, bueno, no hay problema. Y por supuesto lo dejaban tranquilo. Y de pronto ustedes eran muy amigos y seguro que tu hermano te amaba mucho. Mi hermano intentó matarme 2 veces con un cuchillo. Porque como le digo, no es muy normal, y tomaba licor. Y gracias a 2 poncheras grandotas que la usé como escudo, no me traspasó y no me mató. Muchas veces me quiso golpear con palos, con piedras, con muchas cosas me quiso matar mi hermano. Pero es mi hermano. Y el que se metía con él, se metía conmigo. Porque es mi hermano. Pero curiosamente, en la iglesia pasa lo contrario. Si pelean conmigo, si me dicen algo, si no me miran, si no me saludan, ese hermano no tiene amor. Si no hay amor, siembre amor, hermano. Si no te saludó, salúdalo vos. A lo mejor no te vio, como dijo mi hermano Renzo. Y nos cuesta tanto el perdonar al hermano que nos falló, que nos lastimó, que nos hizo algo indebido, porque eso va a suceder. Les cuento. En esta iglesia estamos trabajando con la intención de que Dios nos transforme, de que Dios nos cambie, de que nos haga mejores hermanos, mejores hermanas, mejores esposos. Ese es mi anhelo. Pero no estamos exentos de errores, de fallas o de pecar contra usted. Eso me incluye a mí primeramente. Yo no me paré esta mañana. Voy a ver cómo le hallo para fallarle a Yolexi. Voy a ver qué hago para lastimar a Daniela. Sí, voy a ver, me levanté esta mañana con la intención, voy a ver cómo le fallo a Elizabeth. ¿Cómo le mato la zancadilla hoy a Carlos Nieto? No, voy a dañar a José Molina. Sí. No, mejor me meto con Antonio y Norca. Voy a ver cómo les daño la vida a ellos. No, mejor con Steven. ¿Cómo hago yo para fallarle? Así voy a lastimar a Hazy. No, yo no me levanté con esa intención, hermano. Me levanté con la intención de ser un hombre santo, de adorar al Señor, de seguirle, de servirle. Pero puede ser que en este transitar haga algo que a usted le lastime, que a usted le moleste, que a usted le incomode. Le pido perdón por eso. Pero no me levanté con esa intención, créanmelo. Y yo sé, y muchas veces no entendemos eso. Y por eso cuando alguien falla, como esta gente que está aquí de la parábola, que este hombre le han perdonado una deuda impagable y le dice, no te voy a perdonar. El señor de aquel siervo movió misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame la deuda, me lastimaste, me dañaste, pecaste contra mí, no te voy a perdonar. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso hacerlo. Dice el 32, entonces llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia? ¿No debes tú perdonar a tu hermano que te falló como Dios te perdonó? Él te perdonó más. No hay nada que te pueda hacer tu hermano más grande que la deuda que tú tenías con Dios y la que yo tenía. La deuda que tenías tú con Dios y la que tenía yo con Dios era impagable. 26 mil millones de dólares. ¿Cómo pagas eso? Una deuda, tu pecado y mi pecado era una deuda impagable. Y Dios la cobró, la perdonó a través de colocar a Cristo en la cruz. Y escuchaba a un predicador que decía que cuando Cristo gritó o dijo aquellas palabras que en la cruz, consumado es, en términos griegos, en palabra griega, telestai, cancelado es. La deuda de John
cancelada. La deuda de Yalixa, cancelada. Ha sido perdonado. Mira, pero llega el diablo. Aquí está la deuda de José Molina. No, cancelada, limpio, es justo, es un santo. Pero él pecó, yo pagué su deuda. Pero él falló, yo pagué su deuda. Telestai, cancelado. Cuando comprábamos hoy en día, porque si le dio la casa eléctrica y en Jeve, la gente no sabrá qué es eso. Pero los que usan caché ahorita pagan por cuota. Usted paga una cuota, se la suma, paga otra cuota, 5, 3, depende de las cuotas que sea. Cuando usted la cancela, le sale la factura, cancelado. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio, cancelado. No hay deuda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna deuda, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y la única forma que usted pueda perdonar a su hermano que le falló y le va a fallar, y usted también le va a fallar a su hermano. Usted no se levanta con esa intención, pero le va a fallar. Se lo aseguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero le aseguro que su hermano le va a fallar y yo también le voy a fallar. Pero no con intención, pero siendo humano le voy a fallar. Y de antemano le digo que me perdone. Porque si no somos capaces de pagar o de perdonar a mi hermano la falta, el pecado que hace contra mí, dice la Escritura, si no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Cuando tú vayas a oración, Señor, mira que no has perdonado a tu hermano. Es más, hace poco tiempo ministraba la ofrenda a mi hermano Carlos y decía que cuando tú colocas el dinero allí y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, mete el dinero en tu bolsillo y ve, María, perdóname. María, tengo 2 Marías aquí, perdóname. Y después que usted le pida perdón a María y a María al cuadrado, entonces sí saque su dinero y dé la ofrenda. Es lo que dice la Escritura. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón y después trae tu ofrenda. Pero para nosotros es más viable o más fácil agarrar un billete de $100 y ponerlo aquí que perdonar. Es más fácil. Es mucho más fácil. Pero para Dios es más valioso perdonar que a que usted traiga un billete de $100 para acá. Porque no vale, no se trata del monto, se trata de lo que hay en su corazón. Porque ¿para qué va usted a traer un saco de dinero para acá si su corazón no está recto delante del Señor? Le comparto lo que decía el salmista. Salmo 51, súper conocido. Leemos solamente unos versículos nada más de allí. Dice así, o decía así el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así oraba el salmista David. Señor, cuánto he pecado, cuánto te he fallado, pero ten misericordia. Y él sabía y él conocía que Dios es un Dios muy, pero muy misericordioso. De hecho, cuando él peca, dice, cuando le narra la historia a aquel profeta Natán, dice: ese hombre debe morir. Ese hombre eres tú.
Y me imagino que caería como condorito. ¿Qué? Sí. Yo te di todas las riquezas, toda la fama, todo lo mejor que tenía. Y no conforme con eso, tomaste a la mujer de Urías Eteo. Y además de que la tomaste, lo mataste. Usaste a los filisteos para que lo mataran. He pecado contra mi Dios. Caiga yo en las manos del Señor, porque muy misericordioso es el Señor. Y la Escritura dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Mis amados, el Evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó. Y un futuro cercano seremos totalmente limpiados de todo pecado, de toda maldad, y seremos como Él es. Nuestros cuerpos serán transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras eso ocurre, tenemos que entender que debemos vivir en esta tierra como Él anduvo. Y una de las cosas que Jesús siempre hacía era perdonar. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y nosotros nos cuesta un mundo perdonar. ¿Por qué? Muy sencillo. No estamos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado. Y por eso cuando fallan, cuando pecan contra mí, le hacemos la cruz a la persona, no le hablo más. Conozco gente cristiana. Una vez me decía alguien que estuvo 15 años sin hablarle a un familiar. 15 años. Y me pareció un tiempo demasiado largo. Claro, me contaba esa persona que ella no era cristiana. Llega el Señor y a través del Señor y su palabra logra perdonar a esa persona. Porque era imposible para ella. Pero Dios, a través de su palabra, la convenció y logró perdonar a esa persona. Pero lo hermoso de perdonar es que te libra a ti de estar atada. Porque el problema de cuando tú no perdonas, se crea rencor, raíz de amargura, te enfermas espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Se llaman enfermedades psicosomáticas. Y muchas veces pensamos que no podemos perdonar, pero sí podemos. Recuerdo en una ocasión, en 1986, cuando estaba sirviendo en el cuartel Libertador de acá de Maracaibo, vino un cabo primero y me llamó: ven acá, soldado. Y uno tiene que correr, que tú no puedes correr en el ejército, tienes que correr. Dígame, mi cabo, mano al frente. Y agarró un tubo de agua y me dio duro por el trasero. Y en 1986 los tubos eran de galvanizado, de hierro, no eran de plástico como ahora. ¿Y por qué me pegó? Porque él quiso hacerlo. Simplemente por gusto. No había hecho nada. Pasó el tiempo y me nombraron ecónomo del rancho de oficiales, es decir, administrador de la cocina de oficiales. Ahí se come muy bien, lo certifico. Y yo compraba la comida, compraba el jamón, compraba la carne, le preparaba a los oficiales la comida. Bueno, yo no, los cocineros, yo la compraba. Y recuerdo que una mañana me dice el capitán: Argenis, estas arepas, esas son las mías, mi capitán. Por cierto, ya iba a ascender a mayor. Le hacía honor a su apellido. Se llamaba José Elías Vázquez Bravo. Era tan bravo que todos los oficiales que no estaban en su rango le tenían pavor. Miedo, terror le tenía. Tenía un perro llamado Blacky. Me acuerdo bien porque cada vez que lo veíamos salimos todos corriendo. Porque atrás venía José Elías Vázquez Bravo.
Así que él ve la arepa ahí suculenta, bien grandota, y dice: Argenis, esa arepa es mía, mi capitán. Tuya. Y la mía, esta flaquita, mi capitán. Esta es la tuya, gordita y bonita, y esta flaquita. Bueno, capitán, usted sabe la dieta, usted va a ser ya mayor. Al suelo. Arriba. Vete pues. Y estando allí, viene este hombre, aquel cabo primero, y me dice una mañana: Argenis, tengo hambre. Vos estás ahí ahora en el rancho oficial, ¿verdad? Sí, yo estoy ahí, mi cabo. ¿Me podés traer una arepita? Y me acordé. Este fue el que me dio los 2 palazos. Me la voy a cobrar. Tiene hambre. Lo que más padece uno en el cuartel es hambre. Uno come y uno piensa que nunca come. Aparte que la comida no es de calidad. Pero donde estaba yo, eso era A1. Yo la compraba. El mejor jamón. ¿Y sabe lo que hice? ¿Te vengaste, Argenis? No. Le dije al cocinero: prepárame 2 buenas arepas. Como si fueran para mí. Bien gorditas. Y agarré y se las llevé. Toma mi cabo. ¿Qué tiene? 2 arepas. Y se las comió. Años más tarde, para que usted sepa, yo no era cristiano. Pero dice la Escritura que Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones. Y aunque yo no sabía el texto, después lo leí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascas de fuego colocarás sobre su cabeza. Así que yo a mi enemigo, que me dio 2 golpes en el trasero por gusto, con un tubo de hierro, le di 2 buenas arepas. ¿Se lo merecía? No. Pero luego comprendí, cuando me convertí al Señor, lo que significaba eso. Perdonar. No dejé que el rencor infectara mi corazón. Y hoy quisiera que usted pensara en eso. Porque hoy somos cristianos. Gracias al Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha perdonado. Y aún así nos cuesta un mundo perdonar. Recuerdo una canción muy vieja que se llama... Era una historia de unos niños de la segunda, creo que era la guerra de Vietnam, que había un niño, le sacaron una foto y era un niño cargando a otro niño. Y le dice el hombre: mira, ese niño pesa mucho para ti. Ese niño es una carga. Y él le dice: no, no es una carga. Es mi hermano. De ahí salió la famosa canción: no es una carga, es mi hermano. De los holy, de los santos, que no sé si eran santos, pero fue muy famosa. It's not heavy, it's my brother. No es una carga, es mi hermano. Y quisiera que usted pensara en eso, que el que está a su lado no es una carga, es su hermano, por el cual Cristo murió, sufrió y sobre todo entregó su sangre para que usted amara a su hermano y lo perdonara. Vuelvo a repetirle, no hay nada que pueda hacerle a usted, su hermano, comparado a lo que le hicieron a Cristo en la cruz. El santo, el justo. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. El Dios Todopoderoso se encarnó en un niño y el Creador estuvo en la mano de su creación. Dependía de una mujer para que le diera seno. Dependía de un hombre para que lo llevara a pasear o a caminar, para que le enseñara a caminar, para que le enseñara a hablar. El que hizo la boca se hizo humano y le enseñaron a hablar. Le enseñaron a cortar madera. El creador en manos de la criatura. Pero no conforme con eso, permite que sus criaturas lo maten en una cruz. ¿No crees, Pedro, que puedo llamar 12 legiones
puedo llamar 12 legiones, Pedro, pero no se cumpliría la escritura. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire sea salvo, así como Moisés levantó aquella serpiente en la cruz, en el desierto, perdón. Así que él muere en la cruz y dice un predicador, fue el asesinato más atroz que ha sucedido en este mundo. La cosa más terrible que ha ocurrido en este mundo es el asesinato del Hijo de Dios. Y es la cosa más hermosa que ha sucedido a usted y a mí. Porque a través de esa muerte, usted y yo estamos sentados hoy celebrando su resurrección y anunciando su venida. Así que no podemos perdonar. Sí podemos perdonar, amados. Y tenemos que perdonar al que nos ofende, al que nos lastima, al que nos falló. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y la palabra dice que nos perdonemos unos a otros. Así que no seremos nunca perfectos en esta tierra, completamente. No seremos completamente santos en esta tierra, completamente. Pero sí podemos ser sinceros ante Dios en esta tierra todo el tiempo de nuestro peregrinar, y sí podemos perdonar. Si usted y yo reconocemos que hemos sido perdonados, si reconocemos la bondad de Dios. Quisiera que los músicos pasaran y cantáramos esa canción. Acuérdese de eso. Usted fue perdonado, pero a menos que usted reconozca que fue muy perdonado, una deuda impagable, entonces su perdón no va a tener fecha de vencimiento. Usted no va a decir, no, te perdono hasta aquí. Hay un texto que no lo anoté, pero dice de la siguiente manera: si tu hermano pega contigo 7 veces al día y 7 veces viene pidiéndote perdón, diciéndote, me arrepiento, perdónale. Tarea para la casa, para que lo busque donde está. Está escrito en la escritura. Si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día y te dijera, me arrepiento, perdónale. Señor, mis hermanos y yo estamos agradecidos y reconocemos que mi deuda era impagable. Jamás podría pagar todo mi pecado, toda mi maldad, todo lo que hice y todo lo que he hecho, Señor. Es imposible pagarlo, pero te dije, Señor, ten misericordia, y me perdonaste. Me rescataste de mi mala manera de vivir, Señor. Iba rumbo al infierno porque no te buscaba, no te anhelaba, no te deseaba. Pero tú, Señor, en tu misericordia me alcanzaste y me perdonaste. Señor, permíteme que hoy pueda perdonar al que me ofende, perdonar al que me lastimó, perdonar al que me dañó, aquel que habló mal de mí, aquel, Señor, que me señaló. Señor, no puedo perdonar por mis propias fuerzas. Necesito tu ayuda. Necesito el poder de tu Espíritu Santo para poder perdonar a mi hermano, poder perdonar a mi vecino, poder perdonar a mi enemigo, Señor. Es imposible poder amar a mi enemigo con mis fuerzas. Señor, aquel que se burla de mí, aquel que me señala, aquel que me lastima, Señor, no puedo. Ayúdame, Señor.